hermanos queridos, te saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Soy la pastora Mónica, aquí de la Gloria Postrera. Y hoy, día domingo, quiero compartir una palabra para tu vida que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 9. Pero primeramente vamos a orar por la palabra. Tú que estás ahí del otro lado, necesitamos abrir y preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Y vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú hablando por mi boca, Señor. Unge mis labios, Señor. Todo lo que quiera venir contra este mensaje, Señor, lo echamos fuera, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Toca los corazones de mis hermanos, los que están del otro lado, Señor, los que no han venido, Señor. Sabemos que para ti no hay distancia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú tocando sus vidas, Señor. Que esta semilla, Señor, sea sembrada, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra, Señor, por lo que tú vas a hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento, el discernimiento de mis hermanos, Señor, aún de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así dice su bendita palabra. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ese esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Una palabra poderosa el Señor hoy nos da en nuestras vidas. Nos habla por medio del Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, el Evangelio donde usted va a encontrar y habla mucho de la pasión, de lo que el Señor hizo en la cruz por ti, por mí, por ese acto grandioso que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Murió por ti, murió por mí, para darnos vida eterna. Amén. Y el tiempo donde Jesús, Él ya estaba terminando, casi culminando la vida ministerial, la vida pública, porque ya faltaba poco para que Él fuese crucificado, y Él hablaba a los judíos fariseos, amén, al judaísmo, y estaban ahí ellos y le hablaban a Jesús, y Jesús le contestaba de que ellos iban a conocer una verdad, y esa verdad era la verdad de Cristo. Pero ellos, siendo judíos, siendo doctores de la ley, siendo maestros en la palabra de Dios, se regían por la palabra del Señor, leían la palabra del Señor, pero conociendo y teniendo ese conocimiento, no podían reconocer al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban encerrados en sus propios pensamientos. Y ellos estaban ahí y el Señor les hablaba. Ellos eran los que mismos que lo querían matar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor les explicó que la fe solo tiene valor si se tocan en su palabra. Ellos conocían de la palabra de Dios, pero no hacían lo que decía la palabra del Señor. Amén. Ellos habían creído en Jesús, pero creían en Él lo que ellos querían creer. Ellos querían creer lo que ellos querían, acomodaban la palabra como ellos querían, pero no reconocían a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor les reclamaba: si ustedes conocen verdaderamente mi palabra, serán mis discípulos. Pero esto era en signo de pregunta, porque realmente los judíos conocían de la palabra del Señor, pero no conocían y no eran discípulos, porque no conocían al Espíritu, no conocían lo que Jesús era, el Mesías. Amén. Y conoceréis la verdad y os hará
y la verdad os harán libres. Y el Señor le estaba hablando, pero ellos no reconocieron. Y estos judíos le contestaron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Los judíos le decían a Jesús, y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos decían que eran libres, pero sin embargo, ellos estaban obedeciendo y estaban bajo el reinado, bajo el gobierno romano. Y entonces no había ninguna libertad. Ellos decían: somos hijos de Abraham, conocemos la palabra de Moisés, pero no conocían al Señor. Creían y se jactaban en ser hijos de Abraham, que ya iban a tener la salvación. Pero no era así, sino que tenían que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que os sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos conocían de la palabra del Señor, pero sin embargo, la palabra no la podían entender, sabían que iba a venir un Mesías, pero no reconocieron a Cristo Jesús, no reconocieron al Mesías. Por eso Jesús le contestaba de tal manera: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y Jesús le hablaba y le decía que Él hacía lo que nuestro Papá Celestial lo había mandado a hacer: morir por ti, morir por mí. Pero ellos hacían lo que el Padre de ellos hacía, porque ellos eran hijos del diablo. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos gastamos y decimos que somos hijos de Dios y pensamos que hacemos bien las cosas y no reconocemos lo que el Señor nos dice, sino que pensamos y creemos en lo que nosotros queremos creer y no en lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir al capítulo de Lucas 8. Primeramente en el versículo 31, y esto es muy importante: cómo reconocer a Cristo Jesús. Porque dice el Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Y ahí es donde usted tiene que darse cuenta qué pasa cuando uno permanece en la palabra del Señor. ¿Y por qué? En el capítulo de Lucas 8, versículo 15, dice así: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos conocían de la palabra, pero la palabra no había caído en buena tierra. Estamos leyendo la parábola del sembrador. Si usted lee, ahí va a ver que la semilla, sabemos que es la palabra de Dios. Y esa semilla, ellos conocían la palabra del Señor, pero no había caído en buena tierra. ¿Y qué pasa cuando yo conozco la palabra del Señor? Nos dice la palabra por medio de Lucas: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hoy el Señor nos está llamando a reconocer la palabra de Dios. Por ahí tú crees que conoces la palabra del Señor, pero nos falta mucho. Todo el tiempo vas a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Pero no solamente la palabra, sino el Espíritu Santo que viene por medio de la comunión con el Señor. Y nos dice Lucas que tenemos que si la palabra cayó en buena tierra y retenemos la palabra oída, vamos a dar buenos frutos. Y en este tiempo es difícil seguir el camino de Dios. Muchas veces te va a costar, pero
si cayó en buena tierra, si esta palabra cae en buena tierra, tú vas a poder perseverar. ¿Qué quiere decir con eso? Va a venir la lucha, va a venir la prueba, pero tú vas a seguir firme. Tú vas a ser como ese árbol plantado a orilla del río, que viene la corriente y viene y las hojas no siempre están verdes y el árbol está arraigado y no se cae. Amén. Cuando la palabra cae en buena tierra. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tenemos que estar leyendo la palabra del Señor, buscando la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento. Amén. Mirad, decía la palabra, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está con miedo? ¿Estás leyendo la palabra del Señor para que tú te replantees? ¿Tú estás buscando la palabra del Señor? ¿Tú estás perseverando en la palabra del Señor? ¿O viene una palabra negativa? Sabemos que estamos viviendo en tiempo donde todo se ve oscuro, pero sabemos que somos luz entre medio de la tiniebla. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está preparado para recibir la palabra? ¿Está abierto a recibir la palabra del Señor? ¿O tú estás con ese corazón duro que ves lo negativo y no ves lo positivo? Y no dejas que la palabra empiece a hacer fruto, empiece a echar raíces en tu corazón. La prueba que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Podemos decir gloria a Dios, aleluya, podemos decir que creemos a la palabra de Dios, pero si estamos dudando, no es una fe auténtica. Que el Señor en este tiempo nos ayude a tener una fe auténtica y concreta. ¿Qué quiere decir concreta? Que no se derribe. A la primera prueba que venga, tú te apartes del camino del Señor. Porque yo quiero preguntarte, tú que estás en tu casa, ¿qué vas a hacer cuando termine todo esto? ¿Vas a venir a buscar del Señor? ¿O tu fe se quedó ahí, se quedó estancada, te quedaste en tu casa, no avanzaste, no leíste, no estás buscando la relación con el Señor, no estás orando, no estás clamando, estás viendo el problema, la circunstancia, van a venir los miedos, pero si tú buscas de la palabra del Señor, va a venir la confianza, va a venir lo positivo. El Señor está vivo. Y cuando hablamos y volvemos al libro de Juan, la verdad os hará libre. Y el Señor me hablaba de la verdad de Cristo. A veces nosotros predicamos al Cristo de poder, pero no lo reconocemos como que Cristo está vivo. Sabemos que Cristo está vivo, que murió en la cruz por ti, por mí, que Él pagó por nuestros pecados. Y dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Quiero que vayas al libro de Isaías, el profeta Isaías. Son tiempos, estos son los postreros días, los tiempos donde la llegada del Señor está pronta, pero tenemos que predicar la palabra del Señor. Usted tiene que llevar este mensaje y hacer conocer la verdad a muchos que no conocen. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire la verdad que nos está hablando el Señor. Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y el profeta Isaías nos está contando. Ciertamente llevó nuestras enfermedades.
Él llevó todo en la cruz del Calvario y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue por sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Si tú crees en la palabra del Señor, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero si tú dudas, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú estás dudando, obviamente que algo va a acontecer en tu vida, porque no estás creyendo al Señor. Pero si tú tienes una fe concreta, de esa fe que yo te estaba hablando, una fe concreta, es una fe como una columna, como una concreta, dura, que no se derriba con una palabra de desaliento, que no se derriba con un desánimo, sino que es avivada por la palabra del Señor. Hoy el Señor nos está hablando a nuestras vidas. Tenemos que empezar a buscar cada vez más la palabra del Señor. Y el Señor es grande y misericordioso. El Señor ha pagado por ti y por mí en la cruz. Él se llevó todas las enfermedades. Su cuerpo fue abatido. Su cuerpo fue molido. ¿Usted sabe cómo mataron a Jesús? Busque y va a ver cómo sufrió Él en la cruz por tu pecado, por mis pecados. Y todas las enfermedades se las llevó en la cruz del Calvario. ¿Qué te quiero decir con esto? La verdad es que nos habla Juan es que hay un Cristo de poder. Y ahí estaban los judíos fariseos que creían conocer la palabra del Señor, pero ellos no habían reconocido al Señor. Pero muchas veces en nuestras vidas nos pasa eso, que creemos que conocemos la palabra del Señor, pero si no tenemos una relación con Él, si no permanecemos en la palabra del Señor, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser esclavos del pecado, nos dice más abajo, y no vamos a ser hijos de Dios. Por más que tú digas, como decían ellos, somos hijos de Abraham, tú puedes decir, tú eres hijo de Abraham, hijo de Moisés, pero eso no te va a salvar si tú no le crees a la palabra. Pero no te olvides que eres hijo de Dios. Te puedes gastar en que eres cristiano, pero si no pones por obra la palabra del Señor, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Creemos al Señor o creemos en nuestra propia opinión? ¿Cómo es tu fe en este tiempo? ¿Cómo es nuestra fe en este tiempo? ¿Tu fe es concreta o tu fe es una fe de manteca que se derrite con el calor? Es para repreguntarnos, para replantearnos y que el Señor nos ayude a tener esa fe concreta, esa fe que no duda y que cree en la palabra del Señor. Lo que Jesús le decía a los judíos, que aquellos que creían en Él, era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión. Ellos eran cristianos, querían judíos y se jactaban que iban a ser salvos porque creían en Abraham, pero no tenían una relación. Y muchas veces en nuestras vidas nos pasa eso. Pensamos que por ser cristianos ya vamos a ser salvos, pero si no permanecemos, si no ponemos por obra la palabra, vamos a caer en lo que ellos caían y vamos a perder. Esa fe se va a derrumbar en nuestras vidas. Pero si tenemos una fe concreta, una fe firme, vamos a ser como ese árbol plantado. Va a venir la tormenta y va a pasar y no te va a derribar, porque vas a estar firme, pero firme en la palabra del Señor. Amén. Hoy el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Y decía en el versículo Juan 8:31, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú estás creyendo en Él? ¿Tú estás viviendo por fe o estás creyendo en lo que te dice el mundo?
¿Estás creyendo que está todo mal? ¿O le estás creyendo a la palabra del Señor que hay un Cristo de poder, que sana, que liberta, que se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario? ¿O a qué le estás creyendo? Es para replantearnos en este tiempo. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, que el Señor nos ayude a permanecer en su palabra. ¿Y qué tengo que hacer para permanecer en su palabra? Simplemente buscar de la palabra del Señor, ser obediente a la palabra del Señor, tener una relación con el Señor. ¿Usted sabía que tenemos todo escrito acá? Nuestra vida es una forma de vivir diferente, ponerla por obra. Y muchas veces nosotros no queremos, pero si usted la pone por obra, dice que hay promesa. Busque las promesas del Señor. Hay milagros, maravillas, prodigios en la palabra del Señor. Pero para que Él cree, todo es posible. Pero si usted no le cree a la palabra del Señor, si usted está dudando, se va a perder todo lo que el Señor nos da a nuestras vidas. Seréis verdaderamente mis discípulos. En este tiempo, el Señor está llamando a sus discípulos. El Señor te está llamando a ti, me está llamando a mí para predicar la palabra del Señor. Muchos se van a levantar, muchos, como dice la palabra, que creen que creen en la palabra del Señor, pero no tienen una relación con el Señor. Van a frenarte para que tú no prediques la palabra. ¿Qué hubiese pasado en el tiempo de Jesús si Jesús le hacía caso a estos fariseos? Si Jesús le hacía caso a los que lo querían matar. Si Jesús le hacía caso al emperador. Si Jesús le hacía caso al César. ¿Qué hubiese pasado? No estaríamos hablando de la palabra de Dios. Por eso es tiempo de levantarse. Es tiempo que si tú eres discípulo, que tú empieces a predicar la palabra del Señor. Que empieces a permanecer en la palabra del Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero nada es imposible porque el Señor está contigo. ¿Y quién contra ti? Y como le decía la palabra del Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Hoy el Señor nos está llamando a ser muy valiente. Te está llamando a mí, te está llamando a ti para ser muy valiente. No te manda a que seas valiente, sino que seas muy valiente. Y es tiempo de ser valiente. Tenemos que hacer discípulos. Si tú eres discípulo, empieza a predicar la palabra del Señor. Y si tú estás empezando, empieza a leer la palabra del Señor. Empieza a prepararte para predicar la palabra del Señor. Y si tú eres un discípulo, empieza a instruir a otro. No te guardes lo que tú tienes. Tienes que dar por gracia lo que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado un tiempo de gracia. Nos ha dado conocimiento. Empieza a predicar la palabra, empieza a instruir la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un Cristo de poder, hermanos. Hay un Cristo que todo lo puede, que todo lo hace. Si tú te levantaste hoy es porque Cristo quiso. Porque nuestro Padre Celestial lo quiere así. Y estamos en la mano del Señor. No estamos en la mano de nadie, sino en la mano de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra no habla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted está conociendo que hay una verdad, un Cristo de poder y un Cristo que está vivo y vive en ti y vive en mí, para poder llevar ese mensaje de salvación a otro. Que la salvación que vino en tu vida cuando tú lo aceptaste como único y suficiente Salvador, también tienes que hacerla a conocer, llevar las buenas nuevas al otro que no conoce de Cristo. Y esa es la verdad que el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Usted conoce a Cristo, haga conocer a Cristo. Y si tú no lo conoces, hoy es el tiempo donde tú lo vas a conocer. Conócelo verdaderamente. Empieza a buscar la palabra del Señor. ¿Quieres saber quién era la persona de Cristo? Lee la palabra del Señor. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a tener una relación como la tenía Jesús con su Padre Celestial, que Él se iba y oraba y buscaba la presencia del Señor. Amén. Hoy el Señor nos habla en nuestras vidas y quería dejarte este mensaje para tu vida, para mi vida, y que esta palabra sea de edificación. Y hoy el Señor nos está hablando de una verdad, que hay un Cristo de poder y de gloria.
y que va a hacer cosas grandes en tu vida, que hay promesa. Y cuando llega Cristo a tu casa, a tu vida, las vidas son transformadas. Que el Señor transforme tu vida día a día y que tú puedas también llevar ese mensaje de salvación a otros que están perdidos. Amén. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo es posible. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Bendigo tu vida, tu casa, tu hogar y que el Señor siga ministrando tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.